La brisa del Caribe soplaba con fuerza en enero de 1962, cuando la ciudad costera de Punta del Este, Uruguay, se convirtió en el escenario de un debate histórico. En aquel salón, repleto de diplomáticos, el destino de Cuba, la isla rebelde que había desafiado el orden establecido en América Latina, estaba a punto de ser sellado. Colombia, un país con profundos lazos con Estados Unidos, se preparaba para desempeñar un papel crucial en este drama interamericano. En los primeros años de la década de 1960, América Latina vivía bajo la sombra de dos potencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría, que ha dividido el mundo en bloques ideológicos, se intensificó en la región tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. La llegada al poder de Fidel Castro y la instauración del primer gobierno socialista de la región no solo representaron un desafío en las estructuras políticas, sino que también encendieron las alarmas en Washington, que veía en el Caribe el posible inicio de una expansión comunista en el hemisferio. Colombia, un país que desde principios del siglo XX había estrechado lazos con Estados Unidos, se encontraba en una posición estratégica. A través de acuerdos como el Tratado de Thomson-Urrutia de 1914, el envío de tropas a la Guerra de Corea en los años 50 y su alineamiento ideológico con el capitalismo occidental, Bogotá había consolidado una relación especial con Washington, que en el contexto de la Guerra Fría se convirtió en un aliado clave para contrarrestar el avance comunista. En este clima de tensiones, la Organización de los Estados Americanos, OEA, se convirtió en un escenario fundamental para las disputas ideológicas del momento. Fundada en 1948, bajo el liderazgo de Estados Unidos, la OEA reflejaba los intereses de Washington en la región y su objetivo de consolidar un frente hemisférico contra la influencia soviética. Sin embargo, la llegada de Cuba al sistema interamericano tras la Revolución Cubana representó una disrupción que pronto sería intolerable para Estados Unidos y sus aliados. El gobierno de Fidel Castro, desde sus primeros días, implementó una serie de reformas sociales y económicas que chocaron con los intereses de las élites locales y de las empresas extranjeras, muchas de las cuales eran estadounidenses. La nacionalización de industrias y la redistribución de tierras, acompañadas de un discurso cada vez más alineado con el marxismo, convirtieron a Cuba en un símbolo de resistencia para algunos, pero en una amenaza para otros. Entre 1960 y 1961, las tensiones entre La Habana y Washington escalaron rápidamente. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la ruptura de relaciones diplomáticas y el fallido intento de invasión en Bahía de Cochinos reforzaron la alianza de Cuba con la Unión Soviética. En 1962, las instalaciones de misiles nucleares soviéticos en la isla llevó al mundo al borde de una guerra nuclear, lo que consolidó aún más el aislamiento de Cuba en el sistema americano. Fue en este contexto que Estados Unidos decidió marginar a Cuba de la región. Buscó su expulsión de la OEA. El argumento central era que el alineamiento de Cuba con la Unión Soviética y su política de apoyo a movimientos revolucionarios en América Latina eran incompatibles con los principios del sistema interamericano, establecidos en la Carta de la OEA y el Tratado de Río. Colombia y su alineamiento con Estados Unidos. En los preparativos para la reunión en Punta del Este, Colombia ya había decidido su postura. Desde la década de 1950, su política exterior había estado estrechamente alineada con los intereses de Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con la lucha contra el comunismo. Este alineamiento no solo respondía a razones ideológicas, sino también a intereses económicos y estratégicos. Colombia dependía significativamente de la asistencia económica y militar de Estados Unidos. Programas como la Alianza para el Progreso, lanzada por John F. Kennedy en 1961, ofrecían a los países latinoamericanos recursos para el desarrollo, pero también los vinculaban más estrechamente a las políticas de Washington. Además, el gobierno colombiano veía en el comunismo una amenaza directa.
especialmente debido al surgimiento de movimientos guerrilleros como las FARC que comenzaban a ganar fuerza en el campo. Durante la reunión en Punta del Este, la delegación colombiana, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, defendió con firmeza la expulsión de Cuba. Su discurso, cuidadosamente elaborado, enfatizó la amenaza que representaba la instalación de misiles soviéticos en la isla y destacó la importancia de preservar la unidad del hemisferio frente al comunismo. Aunque el embajador evitó mencionar explícitamente la presión de Estados Unidos, era evidente que Colombia actuaba en sintonía con los intereses de Washington. La reunión de Punta del Este, un momento decisivo. La conferencia de enero de 1962 en Punta del Este fue un evento encargado de tensiones políticas y diplomáticas. Las posiciones de los países miembros reflejaban las divisiones internas de la región, mientras que Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú lideraron el bloque a favor de la expulsión. Otros países como México, Brasil y Chile se opusieron, apelando al principio de no intervención y cuestionando la legalidad de la medida según la Carta de la OEA. El debate fue intenso. Los representantes que defendían a Cuba argumentaron que la expulsión no solo violaba los principios de la organización, sino que también sentaba un precedente peligroso al marginar a un país por razones ideológicas. Sin embargo, la presión de Estados Unidos, combinada con el respaldo de aliados como Colombia, resultó determinante. La votación final, con 14 votos a favor y 1 en contra, Cuba, y varias abstenciones, selló la decisión. Para Colombia, el resultado fue una victoria diplomática que reforzaba su posición como un aliado clave de Estados Unidos en la región. Las consecuencias de la expulsión de Cuba. La expulsión de Cuba de la OEA tuvo un impacto profundo en la política hemisférica. Para la isla, representó el inicio de un largo aislamiento diplomático en la región que solo comenzaría a romperse décadas después. Sin embargo, también consolidó su alianza con la Unión Soviética y su rol como líder del movimiento antiimperialista en el mundo. Colombia, por su parte, enfrentó nuevas dinámicas en sus relaciones internacionales, si bien la decisión fortaleció su relación con Estados Unidos. También le generó tensiones con sectores internos que veían en la medida su sumisión excesiva a los intereses de Washington. En el ámbito regional, la postura de Colombia reflejó su alineamiento con las potencias occidentales, pero también la colocó en el centro de las críticas de aquellos que buscaban la política exterior más independiente. Reflexiones final: el legado de la Punta del Este. El papel de Colombia en la expulsión de Cuba en la OEA no solo evidenció su estrecha relación con Estados Unidos, sino que también marcó un momento clave en su política exterior durante la Guerra Fría. A lo largo de los años, este evento ha sido objeto de debate, tanto que su implicación es inmediata como por su impacto a largo plazo en las relaciones interamericanas. En retrospectiva, las decisiones de Colombia del 1962 ilustra las complejidades de la política internacional en un mundo dividido en las ideologías. Aunque, en su momento, la medida pareció garantizar la estabilidad hemisférica, también dejó las lecciones sobre los costos del alineamiento incondicional y la importancia de buscar soluciones diplomáticas en lugar de exclusiones. El eco de lo sucedido en Punta del Este aún resuenan. El eco de lo sucedido en Punta del Este aún resuenan en la historia de las relaciones entre Colombia, Cuba y el resto del continente, recordándonos que las decisiones tomadas en nombre de la unidad hemisférica pueden tener consecuencias en trascienden generaciones.